Nosotros como astrólogos, sobre todo los que hacemos astrología tradicional, estamos acostumbrados a manejarnos con los planetas, pero hay un elemento que se incorpora al análisis astrológico a partir del siglo XIX y es el de los asteroides. Estoy muy contenta de estar aquí con Itziar, una amiga, una compañera, una colega, para que nos cuente acerca de los asteroides. ¿Qué son? Bienvenida ante todo, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Encantada de nuevo para estar aquí hablando de astrología contigo, que siempre es un lujo. Siempre es divertido hablar de astrología. Es el mejor programa. Pero, claro, yo que no sé nada de asteroides, ¿no? Y Mm, sé que vos los usás. Empecemos por el principio. ¿Qué mm. son y qué relevancia tienen? Bueno, cuando pensamos o cuando de alguna manera nos acercamos al mundo de los asteroides, creo que es como una pequeña conjunción de elementos muy sencillos, ¿no? O sea, a pesar de descubrir o de un primer descubrimiento que se hace con Ceres a principios del siglo XIX, ¿no? En concreto en el año 1801. Es como el pistoletazo de salida, ¿no? El descubrimiento de estos elementos en el universo, en nuestro sistema solar, que de pronto no son cometas, no son planetas, objetos que tienen una entidad propia, que empiezan a definirse como asteroides desde el primero, segundo, tercero, cuarto. Luego lo que ocurre es que aparecen cientos y cientos de asteroides. Entonces, en un primer lugar, a estos asteroides, que lo habitual es el estudio de Ceres, Juno, Vesta y Palas, porque cuando se integran y se empiezan a estudiar los cuatro primeros, ¿no? En descubrirse y los cuatro primeros en incorporarse a la consciencia de alguna manera, que es esto, ¿no? El descubrir los asteroides que estaban ahí como ocultos, les ponemos nombre, emergen a la consciencia colectiva y entonces ya somos conscientes de esa energía, de lo que representan a nivel simbólico. Y entonces, en ese sentido, hay dos elementos principales, yo creo. Uno es que empiezan a nombrarse con los nombres de diosas de la mitología, diosas, no dioses, ¿no? Y están asociados al emerger de la consciencia, al emerger a la consciencia colectiva de una energía eminentemente femenina. Es verdad que luego hay asteroides que empiezan a nombrarse que también tienen nombres mitológicos masculinos, pero en un primer momento, coincidiendo sociopolíticamente también con un cambio y una transformación en la dimensión sociopolítica de lo que es la mirada sobre la energía femenina, hay como esta sincronicidad, ¿no? El descubrimiento de los asteroides, algo de lo femenino que emerge a la conciencia y una posibilidad de como de profundizar en arquetipos femeninos que hasta ese momento habían estado como limitados, ¿no? A simbologías o bien lunares o bien venusinas. Y el segundo elemento, y con esto ya termino la introducción y comenzamos un poco la charla, es que este emerger de lo femenino a la consciencia, que además emerge en una cantidad enorme, o sea, es decir, son muchos los asteroides, hacen entre lo femenino y la cantidad que en un primer momento astrológicamente haya como una resistencia a incorporar toda esta simbología, ¿no? Porque al final en astrología, y esto lo vemos, ¿no? En estos cursos que hacemos maravillosos, María, de sinastría, que hablamos del amor, en el momento que juntamos tantos elementos, los aspectos, los planetas, los signos, y juntamos encima dos cartas y le vamos incorporando información, pues la complejidad lógicamente aumenta, ¿no? Y yo creo que la experiencia es que a medida que vamos avanzando, a medida que nos vamos profesionalizando, vamos integrando conceptos básicos y eso permite que tengamos más incorporación. Por eso la sorpresa de hoy es que no solo venimos a hablar de asteroides, sino que venimos a hablar de asteroides del amor. Y Claro. entonces, así abrimos, más allá de Juno, Ceres, Vesta y Palas, vamos a abrirnos, ¿no? A, yo creo que una nueva dimensión. Esto es Claro, claro. un poco este primer planteamiento que se me ocurre compartir. Como corresponde, ¿no? Hablar de los asteroides del amor cuando uno se acerca a la fecha de San Valentín. Sí, justamente una de las cosas que yo te quería comentar es que yo soy un poco reacia a los asteroides, pero primero que veo que en los programas informáticos que calculan cartas natales están clasificados según
con títulos, ¿no? Por ejemplo, del amor, del éxito, o sea que de eso te voy a pedir que me comentes un Mm, poquito. Pero además, mi experiencia personal es que a pesar de que una parte mía se resiste, como bien decís mm, vos, yo he tenido esa experiencia. Yo, por ejemplo, veo que, escuchaba el otro día en un programa, ¿no? Jodie Foster ganó el Oscar como mm, actriz. Entonces, un asteroide, porque hay muchos asteroides, que se descubrió en esa fecha, le pusieron el nombre de Jodie. Y está mm, en el grado exacto del Sol de ella. mm, Vos decís, no puede ser. O yo, por ejemplo, bueno, tenía una hermana a la cual yo siempre cuidé mucho y su mm, nombre queda en el grado de mi luna. Y mm, vos decís, ¿cómo puede ser? Porque hay 360 grados, ¿no? sí. Entonces hay algo misterioso, como siempre a mí me pasa con la astrología, que creo que nosotros vemos apenas puntitos de luz a través de un velo, Mm, pero nos cuesta dimensionar el enorme orden que hay detrás de ese velo, digamos, ¿no? Y creo que los asteroides forman parte de este misterio y mm, me encanta que haya gente como vos que brinde su aporte para entenderlos más mm, o ponerles más luz, digamos, ¿no? mm, Bueno, eso por un lado. Y por el otro, vos mencionaste los asteroides del amor. Y como yo te decía, cuando yo miro el tema de los asteroides, porque lo miro de reojo, pero lo miro, como, viste, los astrólogos somos así, sí. esto que te decía de las clasificaciones, contame un poquito del tema de los asteroides del amor o de las distintas clasificaciones de los asteroides. Vale, perfecto. ¿Te parece que me gustaría mostrar algo sincrónico a la luz de lo que has dicho antes y ahora contestamos a la Por pregunta? supuesto. En el misterio, ¿no? De por qué o qué hay detrás de que haya elementos que coincidan. Yo, cuando habíamos dicho vamos a juntarnos y vamos a hablar de los asteroides y en específico de los asteroides del amor, pues yo he dicho, bueno, voy a levantar la carta de la hora y el lugar en el que yo estoy para encontrarme contigo y hacer una selección de esos asteroides del amor. Bueno, pues si yo comparto pantalla, y esto va a ser la única parte técnica, pero creo que es muy visual. Fíjate, María, que ahora mismo, ¿no? En la hora de nuestra conexión desde el lugar en el que yo me encuentro, de 13 posibles asteroides del amor vinculados a temas amorosos que yo he elegido, ¿vale? De 13, 8 están entre la casa 9, 10 y 11. Además, hay 5 que están específicamente en la casa 10 con un Júpiter en Géminis en el ascendente. Es decir, y además hay un asteroide, Calipso, que está en conjunción con Mercurio en la casa 8, donde ya tenemos un Sol Plutón en la casa 8. Atentos a estos elementos que son técnicos, pero que ahora vamos a desengranar. Así que en un primer momento parece que, bueno, algo estaba ahí para que nosotras nos juntáramos casa 10, ¿no? Para que mostráramos y nos vieran hablando, Júpiter en Géminis, enseñando, compartiendo ideas sobre esta temática, ¿no? Y ya con esta conjunción Sol-Plutón interesante y con este calipso junto a Mercurio, ¿no? Como para hacer un encuentro en el que compartir e intercambiar y quizás hacer una reflexión, ¿no? Y decía yo Sol Plutón porque el tema del amor, ahora que estamos en torno, que también por eso hemos elegido, ¿no? Cercano, lo más cercano que hemos podido al día de los enamorados y de la amistad, porque esto también es importante, el amor en todas sus dimensiones. Si cogemos el amor desde una dimensión personal, que sería como el amor a mí misma, el amor interpersonal, ¿no? El que se puede generar en un vínculo, por ejemplo, el que tenemos tú y yo o cualquiera, ¿no? En el que ya intercambiamos, a una dimensión de amor transpersonal, ¿no? Podríamos hacer esa primera dimensión. Entonces, los asteroides del amor, en mi experiencia de consulta profesional y de autoconocimiento, están relacionados con el poder profundizar en la dimensión del amor interpersonal.
personal, que obviamente siempre va a estar ligado al amor personal, ¿no? Entonces hay algo muy plutoniano de no quedarme en el amor de madre o en el amor de pareja, sino en algunas cuestiones que vamos a hablar ahora, ¿no? O que podemos hablar si quieres. Y en respuesta a tu pregunta, que es una pregunta muy interesante y es una de las partes cuando yo comparto, enseño sobre los asteroides del amor, es una de las cosas y de las cuestiones que proponemos, ¿no? Es tal la cantidad de asteroides y tal la cantidad de información que una de las razones por las que los asteroides aparecen en grupos es que la agrupación y la clasificación nos permiten un mejor manejo de la información. O sea que es, vamos a decirlo, tiene un tinte saturnino, capricorniano, es decir, facilitar, ¿no? Aplicar el elemento de tierra a tanta dispersión, facilitar el manejo a través de colocar, agrupar y categorizar los asteroides. De tal manera que yo digo, bueno, quiero investigar temas de salud, pues entonces despliego como el pergamino y ahí saco el listado. Quiero profundizar más en temas del amor y entonces despliego y ahí tengo el pergamino, ¿no? Entonces, yo la razón más importante que veo en este aspecto, ¿no? Genial, genial. Bueno, una reflexión mía es la carta que mostraste recién. Mm, Claramente estos asteroides están pujando por hacerse ver, porque si no, no estarían todos elevados, ¿no es cierto? Entonces eso también nos está diciendo algo. Quizás es un buen momento para que esta información se difunda, porque si sí. no, los hubiéramos visto debajo del horizonte, en la parte nocturna de la carta, ¿no? O sea que ahí ya parece haber una intención de estos asteroides que quieren ser Mm, conocidos y claramente, bueno, aquí vos sos la voz, una de las mm, voces que transmite mm. este conocimiento. Y por otro lado, mirando la imagen que vos mostraste, vi que, por ejemplo, hay uno de esos asteroides que cuando yo nací estaba en un lugar, pero ahora está transitando por mi Neptuno, ¿no? Mm. ¿Tomás en cuenta eso también? ¿Los tomás en cuenta como tránsitos? Sí, sí, efectivamente. Bueno, primero también apuntar, María, que al final yo creo que hay dos mujeres, ¿no? Que son Demetra George y Eleanor Bach, que son dos mujeres, ¿no? Que son las pioneras, ¿no? Las pioneras de meterse en el viaje laberíntico de llegar a vincular, ¿no? La simbología con los asteroides y trasladarlo a lo que es la experiencia personal. Ellas, por así decirlo, serían como las madres, ¿no? Y esto va evolucionando hasta un punto en que, pues sí que dentro del colectivo en el que nos movemos, ¿no? Hay otras compañeras que, bueno, pues hemos cogido un poco como ese legado y lo vamos Lógico. investigando. Entonces sí que es verdad que en un momento determinado yo tuve la inquietud de decir, bueno, a partir de Ceres, Juno, Vesta y Palas, que son cuatro asteroides principales, primeramente descubiertos, más importantes, con una historia que luego se puede ver en la carta, ¿qué hay más allá? ¿No? Es como, esto sería como subir un escalón más dentro del aprendizaje astrológico. Y sí, hay también una cosa que a mí, aunque parezca que es complicado porque es mucha más información, el trabajar con los asteroides es bastante sencillo. O sea, una vez que se comprende la naturaleza del asteroide, se puede ver en su posición en carta natal y, como tú decías, en tránsito. Y bueno, también ya sabes por cómo, ¿no? Esto que transmitimos también en la escuela, María, y por todos estos años que llevamos enseñando sinastría, que lo más complejo no siempre es mejor, ¿no? Entonces, bueno, siempre he tenido este interés de investigar y aprender del amor, de las relaciones y los asteroides, tanto en la carta natal como por tránsito, aportan una información que igual ya está en la carta, pero que trae un matiz que solo el asteroide, o viendo el asteroide es como la guinda, ¿no? De algo que ya Sí. estaba ahí latente, pero, o que estaba visualmente accesible, pero como que aportan algo más, ¿no? Le dan Sí. Ya que otra vuelta de tuerca. nombraste a Demetra George y te agradezco que lo hayas hecho porque me parece súper valioso e importante que los astrólogos Mm.
nombremos y mencionemos, ¿no? El legado o la fuente de la cual abrevamos, Mm, pero recuerdo que ella, en una charla que dio, una entrevista que dio sobre asteroides, ella mm, comentó, habló de los más importantes, pero también dijo algo que fue lo que a mí me hizo pensar, acá hay algo que yo no estoy viendo, ¿no? mm, Y, y fue que ella comentó que en la carta del rey Carlos de Inglaterra, el asteroide Camila ujú, estaba en el grado de una de sus luminarias, no recuerdo si el Sol o la Luna. mm, Y para mí eso fue un impacto enorme, mm, porque más allá de que obviamente uno se maneja con los más importantes, ¿no? Pero mm, es, que la carta muestre ese nivel de sutileza, mm, yo recuerdo que a mí me generó como una sorpresa muy, muy grande. Así que bueno, mm. contame un poquito más acerca de, bueno, ya que estos asteroides al momento en que empezamos la charla estaban todos con ganas de ser vistos, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Tenés preparado, tenés idea, tenés ganas o tenés pensado dar información sobre esto o algún Mm, taller? ¿Cuál es mm. la idea? Sí, yo ya, bueno, desde hace ya un par de años ya estoy un poco involucrada, ¿no? De lo que he aprendido, complementándolo con la experiencia en consulta, traerlo, ¿no? Y compartirlo y expandirlo. Ahí está ese Júpiter en Géminis, en el ascendente, ¿no? De este encuentro, o sea, ya esta charla. Pero sí, con un taller, ¿no? Que vamos a hacer en la escuela. Pero fíjate que también yo quería de alguna manera decir, María, que la recomendación y donde yo tengo experiencia es de empezar con aquellos asteroides que tienen nombres de personajes de la mitología. Porque a través, y esta es un poco mi labor, ¿no? Donde centro la enseñanza o el compartir de los asteroides del amor, venimos, ¿no? De este paradigma hollywoodiense, de alguna manera, por decirlo así, del amor romántico, que ya está muy desgastado de hecho, yo creo que ahora final de ciclo, ¿no? En Neptuno, Saturno en Piscis, podría ser un remate ideal para el final del paradigma del amor romántico. Los griegos tenían sin fin de nombres para el amor, ¿no? El ágape, el amor filial, el ágape, el eros, epitemia, tenían distintos, ¿no? Nombres para distintas dimensiones del amor. Y yo creo que esta es la maravilla de los asteroides. Cuando podemos profundizar y profundizar en qué hace que me encuentre con patrón de amores imposibles. ¿Qué hace que en los encuentros amorosos que tengo, ninguno sea el que se tiene que quedar o no permanecen, ¿no? Y es que en la mitología griega hay muchísimas historias de diosas que no se enamoran, pero se vinculan. Entonces, la revisión de todo esto, ¿no? Como, por ejemplo, la energía de Acuario. Un esteroide maravilloso que es Atalanta, ¿no? Que es esta diosa que no se quería casar y era muy competitiva. Bueno, pues este vínculo, por ejemplo, de Acuario como signo que es asexual y que yo creo que para nada, ¿no? O sea, hay sexo involucrado en todos los encuentros, en toda la mitología, incluso cuando no hay un vínculo mayor o no hay un enamoramiento, ¿no? Hay deseo, hay erótica, hay destino, ¿no? Bueno, este es un poco donde yo tengo puesto el foco, ¿no? Así que para personas que han hecho sinastría, no hace falta también el poder, ¿no? Desgranar, yo creo que es más la palabra, ¿no? Desentrañar la simbología de lo mitológico para llegar a una comprensión de distintas dimensiones del amor que nos ayuden al crecimiento y a un mejor vínculo, ¿no? Claro, porque mucha gente ya te conoce, en Mm, nuestra academia te conoce por sinastría, por estrellas fijas, y ahora mm, vos vas a ofrecer este taller de mm, una sola jornada de mm, asteroides del amor el día 2 de febrero, si no me equivoco, ¿no es cierto? mm, Pero mm, lo que me interesa que nos comentes es
Esto es abierto al público, no es que uno necesita haber estudiado sinastría para poder aprovechar. ¿Cuáles son los requisitos previos para poder aprovechar este taller? ¿Y qué es lo que la persona, el astrólogo, el estudiante de astrología, puede esperar llevarse de este taller? Vale. Bueno, vamos a ver un montón de ejemplos, ¿no? Yo creo que cuando cogemos, por ejemplo, tú has mencionado estos casos, ¿no? Cuando cogemos la carta de Robert Redford, ¿no? Y vemos que tiene un Juno prominente en su carta, ¿no? Incluso, ¿no? Hay una temática de Europa, ¿no? Que es esta diosa, ¿no? Raptada por Zeus, ¿no? Es decir, ver muchos ejemplos. O sea, la idea es ver ejemplos, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, esa imagen que tenía Robert Redford, ¿no? De ese atractivo, ese deseo que despertaba, ¿no? En las mujeres, cómo está presente en los asteroides. Una Grace Kelly con el asteroide Psique, conjunción con su bajo cielo, que le lleva a un viaje de autodescubrimiento maravilloso a través, ¿no? De todo un cambio, donde, por cierto, Europa también hay asteroides vinculados a luego generar toda una dinastía que va a estar marcada por las relaciones, el amor, el desamor. O, por ejemplo, Elizabeth Taylor, que se casó tantísimas veces, ¿no? Y que tiene también ahí su asteroide conjunto al medio, a Neptuno, muy visible, ¿no? Algo ahí hay. Entonces, esta es un poco la idea, ¿no? Hacer accesible cómo trabajar con los asteroides para todo el mundo. Obviamente, si tenemos un conocimiento de lo que es la carta natal, las casas, vamos a llegar como a poderle sacar un poquito más de información, pero no hace falta tener un nivel demasiado elevado, es algo muy sencillo. Podríamos empezar a trabajar con ello y desde un nivel técnico básico, y a lo mejor eso despierta el gusanillo, pero sobre todo para personas que ya trabajan con relaciones. Entonces, es como sería como la tercera pata, ¿no? Podemos hacer una lectura muy completa de lo que es el amor y la dimensión emocional desde la carta natal. La podemos elevar cuando hacemos sinastría y la congeniamos con otra persona. Y podemos llegar a profundizar en patrones mucho más sutiles, ¿no? A través de algunos de los asteroides. Esta sería un poco la experiencia. Genial, genial. Bueno, ¿qué te puedo decir? Interesantísimo. Mm, A mí me vas a ver allí. Bueno, nos Sí. vemos entonces. Gracias, gracias por traernos esta información. La verdad que a mí me Mm, encanta cuando otra gente Sí, colabora y me trae sí, información que yo no manejo, porque sí. Y veremos los ejemplos concretos, ¿eh? Porque mm, lo he dicho de memoria y es George Clooney el que está asociado a Juno, que por eso es el marido, ¿no? De muchas, y sí, o sí, Robert sí. Redford, que está vinculado al asteroide Europa, que tiene algo mucho más pasional y de deseo, ¿no? Así que fíjate que podemos estar hablando, y yo creo que esto es súper interesante, del amor desde diferencias muy, muy sutiles, pero muy enriquecedoras y muy empoderadoras, en lo que creo que es todo un desarrollo con Plutón en Acuario, de una nueva dimensión de conocernos desde cómo amamos, cómo queremos que nos amen y cómo nos vinculamos, ¿no? Sí. Y me encanta que uses personajes así famosos porque, viste Mm, que es como que las celebridades o los personajes famosos mm. tienen como, encarnan los arquetipos de manera muy, muy exacta, muy obvia, es Muy impresionante. obvia. Tenemos ahí, por ejemplo, a Johnny Depp, que tiene a Eris en conjunción a su Júpiter en casa 8 y ha tenido todo un juicio con su expareja. Es decir, hay algo cuando se estudian los asteroides, y los asteroides cualquiera, pero en este caso los del amor, lo que tú decías al principio, que creo que es una clave. Tan, tan sutil, pero tan sincrónico, que es enormemente poderoso para traer información del inconsciente, hacerlo consciente y poder crecer a nivel emocional en algo que creo que nos queda mucho por aprender, ¿no? ¿Qué es el deseo? ¿Qué es, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor para mí, ¿no? Y qué tipo de patrones vinculares vamos generando, ¿no? Cuando nos encontramos con otras Genial, personas. genial. Bueno, Regio, nos vemos entonces. Gracias. A ti, Chau, María. chau. Chao.